Shalom Aleichem para todos. En este segmento me gustaría tratar un asunto muy interesante sobre la Kabbalah. Cuando mencionamos el término Kabbalah, muchas veces pensamos en los nombres como el Santo Arizal o el Baal Shem Tov, el Haim Vital o el Hidá o Ramak, Moshe Cordovero, Aleichem Shalom. Y nosotros no pensamos que Kabbalah tiene otra connotación u otro origen que no es la misma del esoterismo mencionado anteriormente. Me gustaría analizar las palabras de el Rambam, Alev Shalom. El Rambam en la Mishneh Torah, el primer libro, Sefer Hamadá, libro de conocimiento, la primera sección que se llama Ilhot, y eso deja Torah, las leyes, los fundamentos de la Torah. En el capítulo 2 dice lo siguiente, dice, Devarim elu shamarnu be'inyan ze v'shenei perakim elu hu nikra ma'aseh merkabah. Estas cosas que hemos discutido en estos dos capítulos, o sea, capítulo 1 y capítulo 2, se refieren y son llamadas Ma'aseh Merkabah, la obra de la carroza divina. En la literatura de los cabalistas que mencionamos al principio, Ma'aseh Merkabah viene siendo algo totalmente diferente a lo que Rambam expone en estos dos capítulos de la Mishneh Torah. En el capítulo 1, si nos damos cuenta de lo que está hablando el Rambam, él explica la unicidad del Creador, o sea, el Ein Sof, el infinito, sin fin. Y él va explicando de una manera filosófica por qué es necesario que exista ese Creador y cómo todos los seres creados dependen del Creador y el Creador no tiene necesidad de las criaturas, que el Creador no sufre accidentes ni cambios. Y luego le explica con varios pasajes de las Escrituras cómo el Creador en varios lugares en el texto aparece o aparenta que sube, baja, se entristece, se alegra, se enoja, etcétera, etcétera. Y él explica y concluye, tanto en la Mishneh Torah como en el Sefer Dalalatu al-Ha'irin, el guía para los perplejados, que todas estas escrituras son metáforas para ayudarnos a relacionarnos con el Creador, que es un ser sin fin, un ser único en todo el universo. Entonces, lo que eso significa que las escrituras o esas cosas que vemos en las escrituras realmente no son como las leemos. Están ahí para nosotros poder relacionarnos con el Creador, como si fuera un ser humano. Entonces, aprendemos de estos primeros dos capítulos que la naturaleza del Creador no es posible conocerla en vida. Y él da el ejemplo de Moshe Rabbeinu Alev Shalom, cuando dijo, quiero ver tu gloria, y el Eterno le revela los 13 principios que nosotros decimos en las tefilot, en las Tahanun o Tahinot, todos los días, y en Yom Kippurim. Entonces, descubrir o descifrar o demistificar esos pasajes en las escrituras que se refieren al Creador
ese ejercicio intelectual, tanto descubriendo eso a través de la ciencia y la filosofía y el estudio de las metafísicas, todo eso se llama Maaseh Merkabah, la carroza divina o la obra de la carroza divina. Cuando nosotros vamos a la literatura de los cabalistas de Provenza en España, norte de España, y tras la expulsión en Marruecos y el Imperio Otomano, lo que nosotros vemos es que Maaseh Merkabah viene siendo otra cosa, totalmente diferente. Es un ejercicio intelectual o espiritual que requiere un conocimiento muy específico en cuanto a cierto tipo de fórmulas de meditaciones y de unificaciones de algunos nombres que se consideran sagrados en esa tradición. Y cuando el individuo ha podido enfocar su pensamiento en esos nombres y en esas combinaciones y permutaciones de nombres, entonces puede experimentar lo que es un viaje astral para llegar entonces a lo que es la nebuá. Es decir, el espíritu sale del cuerpo y vuela y se conecta y se comunica con su ser superior. Esa experiencia es lo que se conoce como Maaseh Merkabah en la literatura de los cabalistas de Provenza, de la España cristiana y en su diáspora. Quiero leer algo muy bonito de que dice Rambam en el capítulo 2. Dice Ha'el הנכבד והנורא הזה מסווה להבוא ולראיה אותו שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך. Y este Dios, el honrado, el maravilloso, comanda o manda amarlo y temerlo a él, como está escrito, y amarás el Eterno, tu Dios. Venemar et Adonai Elohecha tirá. Y también fue dicho, al Eterno tu Dios temerás. Y entonces pregunta Rambam, ¿cuál es el camino para amarlo y para temerlo? Dice, Besha'a sheitbonen ha'adam bema'asau ובבוראו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קס מיד הוא אוהב ומשובח ומפואר ומתעוות טועה גדולה לדע השם הגדול. Entonces dice, ¿y cómo entonces el camino para temerlo y amarlo? Dice, en el momento que la persona comienza a meditar y considerar en las obras de su creador, las obras grandes, dice, y temerlas y respetarlas y estar anonadado de ellas, o sea, la sabiduría contenida en ellas, que no tiene longitud ni tampoco, o sea, no tiene medida, que no se pueden entender realmente, dice, en ese momento puede entonces inmediatamente amarlo y alabarlo, elogiarlo, enaltecerlo y ver cuán grande es Hashem Hagadol, el gran nombre. Luego dice, quemó llamar David, Semea nafshi le Elohim le Hay, como dijo el salmista David en el Salmo 42, dice, mi alma está sedienta por el Dios vivo. וכמשחשב בדברים האלו, הזמן מיד הוא נתרע לאחורה ויפחד ויודע שהוא בראייה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. Dice entonces Rambam que en ese momento la persona se siente tan pequeña, tan humillada,
tan insignificante en un universo con tanta grandeza, maravillas. Y luego dice, כמו שאמר דוד, כי ראה שמך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו. En el Salmo 8 vemos que el salmista, rey David, dice, ¿y qué es el hombre que lo has tomado en consideración? ¿Por qué has tomado el hombre en consideración? Cuando analizamos y vemos la creación con obras tan grandiosas, ¿qué es el ser humano delante de un creador que puede hacer todas esas cosas? Luego dice, ולפי הדברים האלו, אני מבאר כללים גדולים במעשה ריבון העולמים כדי שיהיו פתח לבין לאהוב את השם. Dice Rambam, me parece a mí que estas cosas son una puerta para poder entonces elogiar las obras del Señor de los mundos y de esa manera entonces entender cómo amarlo, cómo amar al Eterno. כמו שאמר חכמים בעניין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שמר והיה העולם. Como dijeron los Jajamim, que en el asunto del amor, el creador, uno entonces puede llegar a conocer al quien dijo y trajo el mundo en existencia. Entonces, estas son las palabras de Rambam. Rambam, Alaba Shalom, está diciendo que el misticismo que él expone en la Mishneh Torah es un misticismo que requiere, primero, conocimiento científico. ¿Cuáles son los conocimientos científicos? Tenemos la astronomía, tenemos la botánica, la química, las físicas, las astrofísicas. Y hoy en día tenemos la física cuántica y las mecánicas cuánticas. Tenemos también las matemáticas. Cuando nosotros estudiamos todo esto y comenzamos a entender que dentro de ese sistema del universo hay un mashgiach, es decir, hay un sustentador. Cuando lo entendemos científicamente, luego pasamos a la segunda etapa de la filosofía y luego en una tercera etapa nosotros conectamos, creamos un vínculo entre la ciencia, la filosofía y lo que dice el texto, o sea, lo que tenemos en los 24 libros, conocidos como Tanaj. Cuando nosotros hacemos o practicamos ese ejercicio y llegamos a sentirnos humildes delante de un gran creador y vemos que realmente no existe nada en este universo que se pueda comparar a ese creador, entonces es una puerta, es el comienzo para la experiencia que los Jajamim llaman Maaseh Merkabah. Yo les exhorto a todos ustedes a aprender a amar y temer al Eterno como el Rambam nos invita en la Yad Hazaká Mishneh Torah, Yesodei HaTorah, capítulo 1 y capítulo 2. Que tengan un feliz día, noche y Shabbat Shalom.